La presidenta Claudia Sheinbaum ha venido impulsando una reforma electoral que ha generado una gran controversia en nuestro país. No conocemos todos los detalles, pero pues sabemos a través de una serie de presentaciones de la presidenta y sus colaboradores más o menos de qué va esta reforma. Y las críticas pues han sido bastante intensas. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba fue consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, ha sido también investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. A ver, con lo que sabemos, déjame primero empezar por uno de los puntos. Dice la presidenta que el pueblo, bueno y sabio, ha pedido esta reforma. ¿Es cierto? Sergio, antes que nada, mil gracias. Siempre es un privilegio estar contigo. Gracias. Pues yo creo que es una de las expresiones de la demagogia autoritaria que ha venido instalándose en el país como modo de hacer y decir la política desde hace mucho tiempo. No, yo creo que el pueblo no lo ha pedido. Y si fuera cierto que el pueblo es el que se lo pidió, entonces llegaríamos a la triste paradoja de que Andrés Manuel López Obrador, tener que sostener que Andrés Manuel López Obrador ha sido un traidor a la voluntad del pueblo. Me explico. ¿Por qué? Dice la presidenta Sheinbaum que el pueblo en el 24 votó, entre otras cosas, por el planteamiento de una reforma electoral, así como lo hizo para el Poder Judicial. Bueno, si esas nos vamos, en 2018 el pueblo votó con la promesa de Andrés Manuel López Obrador de meter el ejército a los cuarteles y no lo metió. Así que no me gusta hablar del pueblo porque el pueblo es algo muy plural. Hubo algunos votantes que votaron por ella, seguramente por otras razones, y no por el hecho de hacer una reforma electoral. Así que yo creo que discernir eso y no pretender que en una discusión tan relevante y de la que depende la estabilidad política, que no se meta este discurso, creo que sería pertinente, de dividir quienes están con el pueblo y quienes están en su contra, ¿no? ¿Son muy caras las elecciones en México? Bueno, tienen un costo inevitablemente, Sergio, pero esto es debido a todos los mecanismos que tuvieron que construirse para inyectar certeza y confianza en las elecciones. Hay que tomar en cuenta que en México la desconfianza era el principal problema a resolver. Y con razón. Y con razón, por cierto, sin lugar a dudas. Sí, como dicen coloquialmente, la burra no era arisca. Sí. Y esto ha generado pues, un montón de mecanismos que no se tienen en otros países, que han servido precisamente para tratar de construir esa confianza. Ahora, no son, como se ha dicho por el discurso oficialista desde la época de Andrés Manuel López Obrador, las elecciones más caras del mundo. Hace apenas unas semanas, en un artículo que publiqué, retomé los datos de un estudio que hizo la revista Forbes, calculando el costo de los últimos procesos electorales, las elecciones generales de los países de América Latina. Lo que yo hice fue compararlos con los respectivos padrones electorales que estaban vigentes en ese momento y sacar una especie de costo por elector. Y oh sorpresa, las elecciones de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Perú, de Paraguay, de Ecuador... De Uruguay, a pesar de la confianza que hay. Uruguay incluso, las de Panamá y las de Costa Rica, otro país con mucha confianza, pues eran más caras por elector que las que hicimos en 2024. Así que yo creo que ese es un discurso que es falso por un lado, fundado en una mentira por el otro, pero además, Sergio, ya sabemos lo que son las elecciones baratas en nuestro país. Las elecciones del Poder Judicial del año pasado han sido las elecciones más baratas de las que se han realizado en el país. Costaron menos de la mitad de las elecciones de 2024, pero ya sabemos cuáles fueron los costos o las consecuencias. No se pudo instalar sino menos de la mitad de las casillas que en las elecciones que debían instalarse. Los ciudadanos que fueron insaculados para ser funcionarios de casilla solo recibieron los votos, no los contaron, porque eso habría implicado una capacitación muy compleja. Quienes contaron los votos fueron funcionarios del INE sin vigilancia, se eliminaron todos los mecanismos de vigilancia. Entonces yo lo que digo es, elecciones baratas pueden traer elecciones, como lo dijo la OEA, con una muy precaria integridad electoral, ¿no? Bueno, hemos visto en esta propuesta, en lo que sabemos de la propuesta, que se recortan gastos, por ejemplo, al hacer que los funcionarios, sobre todo los funcionarios locales, pues se contraten cada 3 años, cada vez que hay elecciones, que no le cuesten al erario cuando no hay elecciones. ¿Es razonable eso? Mira, Sergio, yo creo que esa es una afectación a uno de los que yo considero son los 4 pilares sobre los que se ha construido el sistema democrático. Si quieres podemos hablar, déjame mencionarlos brevemente. Uno es la apertura al pluralismo y la posibilidad de que ese pluralismo se refleje en los órganos de representación. Segundo,
la construcción de una autoridad electoral autónoma, independiente y profesional en su funcionamiento. Tercero, la existencia de esa serie de mecanismos que sirven para inyectar certeza, transparencia y credibilidad en las elecciones. Y cuarto, condiciones de cancha pareja, equidad en las condiciones de la competencia. El recorte que se plantea hacer al INE, que genéricamente se ha dicho será del 25%, inevitablemente afecta a la estructura laboral del instituto. ¿Por qué? Porque del presupuesto actual, más del 80% es para pago de servicios personales, de la nómina. Y es que las elecciones en México se siguen haciendo a mano. Hay que recorrer el país, hay que visitar a los ciudadanos para invitarlos a ser funcionarios de casilla, etcétera, etcétera. Así que un recorte de esa magnitud inevitablemente va a impactar en la estructura laboral del instituto. Y con mayor probabilidad, y esto Paulo Gómez, por cierto, lo ha dicho en numerosas ocasiones, afectando al servicio profesional electoral y volviendo a las juntas distritales, que son estos 300 órganos que le permiten al INE tener un tejido nervioso a lo largo y ancho del país y saber y poder operar las elecciones, que sean temporales. Mira, si el INE se va a parar en el campo cada 3 años, no va a poder hacer las elecciones. Porque esas juntas, además de que les permiten operar los módulos, que son una tarea permanente, expedir las credenciales, actualizar el padrón electoral porque todos los días se mueve la población, y también conocer el terreno para identificar problemas sociales y políticos, y también la presencia del crimen organizado, eso es lo que les permite tejer estrategias, saber cómo se están moviendo las cosas y poder hacer las elecciones. Si eso se va a hacer cada 3 años, si el INE va a ir al campo cada 3 años, no va a poder tener capacidad de saber qué piso está pisando. Y eso puede ser muy, muy grave y las elecciones podrían convertirse en algo que ya no lo son, un problema. Me decían hace algún tiempo que nuestro actual sistema electoral surge de una caída del sistema, que es una caída del PREP, y que pues ahora no va a haber ese problema porque se elimina el PREP. Cuéntanos. Mira, en efecto, es una paradoja, por decirlo menos. El PREP es uno de esos mecanismos que han servido para inyectar transparencia porque te permiten desde el momento en que se cierran las casillas, a los pocos minutos después de cerrar las casillas, generar información. Y generar información significa llenar vacíos. Cuando hay vacíos, con la clase política si estuviéramos, como le gustaba decir el presidente en Dinamarca, pues todos los daneses seguramente esperan tranquilos a que la autoridad electoral salga unas horas después o unos días después a dar los resultados. Pero ni siquiera, en realidad, esperan las encuestas de salida. Totalmente de acuerdo. Pero el problema en México es que suelen, como menciona un amigo argentino, en México todos son muy felices la noche de la elección, todos se declaran ganadores. Luego no es cierto. Bueno, el PREP ha sido un mecanismo fundamental para inyectar credibilidad y llenar esos vacíos. Se dice, al menos eso es lo que dijo la presidenta en la conferencia donde presentó sus láminas sobre la reforma, que el cómputo distrital que hoy empieza el miércoles se va a adelantar a la noche del lunes. Esto tiene sus complejidades técnicas y operativas porque en esos 2 días el INE planea esos cómputos en donde se abren cerca del 65% de los paquetes electorales en esto del voto por voto, casi como consecuencia del voto por voto, casilla por casilla. Pero el hecho de adelantar el cómputo a la noche de la elección no te resuelve o no te vuelve obsoleto el PREP porque ha avanzado tanto la tecnología que cerca del 90% de las actas que el PREP te enseña en la noche de la elección son fotografiadas desde la casilla misma. O sea, cuando se llena por parte de los funcionarios, se le toma la foto y se sube a la nube. No se tiene que esperar el traslado a los consejos distritales y luego escanearlas. Entonces, el PREP seguiría siendo útil e importante para llenar esos vacíos, aun cuando los cómputos se llevaran a la noche de la elección. Esto demuestra que esta reforma, pues lejos de fortalecer, inyectar más transparencia y mejorar las elecciones, puede ponerlas en bretes de las que nos podemos arrepentir. Están prohibiendo el efectivo, ¿qué opinas? Pues está muy bien, también ya está prohibido. Ah, ya está prohibido. Prácticamente lo único que se permite son aportaciones marginales. ¿Y los sobres que recibía la campaña de López Obrador? Qué bueno que lo mencionas, porque no se va a resolver el problema del efectivo, que es un problema real. Para la economía y en general, y también para las elecciones, prohibiéndolo, con prohibiciones. Yo te diría que es más importante... ¿Habría que tener un gobierno que diga prohibido prohibir? No, yo creo que tampoco te resuelven las cosas, porque como en el efectivo, si se prohíbe, lo que vas a hacer es un mercado negro, y en un país en donde buena parte de la política se financia por esas vías. Lo mismo, por cierto, cuando se dice es que el INE va a poder acceder en tiempo real a las cuentas. Eso ya ocurre. Es decir, no sé quién redactó estas propuestas, pero parecería desconoce bastante de lo que ocurre hoy en día. ¿Qué opinas de
de la propuesta de bajar publicaciones en Internet o en redes sociales que todo el mundo sabe que son falsas? Pues es que todo ¿Quién el es todo el mundo, mundo? exactamente. Eso de que todo el mundo hay que ver quién es todo el mundo. Es decir, mira, a mí me preocupa mucho, tú lo has escrito y coincido con lo que tú has dicho, Sergio, me preocupa mucho porque una cosa es combatir la desinformación, pero te lo digo con la experiencia de haber estado en el INE. En el INE emprendimos el combate a la desinformación no con prohibiciones, sino más bien con información. A la desinformación hay que contrarrestarla con fuentes confiables. Claro, la confianza se gana a pulso, Sí. que son las fuentes oficiales. Entonces, yo creo que es un buen deseo que no haya que no haya noticias falsas. Pero pues a la hora de la hora esto va a ser complicadísimo porque es no entender el nuevo ecosistema comunicacional, y además esto puede traer como consecuencia que las opiniones, que no son noticias falsas o no, las opiniones o verdades a medias puedan eventualmente ser objetos de censura por la autoridad electoral, y ese es el peor regalo que se le puede hacer a una autoridad que debe ser fuerte y confiable. Supongo que el pueblo bueno exigió quitar a los plurinominales y poner a diputados de primera y segunda minoría. ¿Qué opinas de ese cambio? Mira, a mí me preocupa mucho porque una de las láminas parte de una premisa que es absolutamente falsa, que a todos los diputados y que a todos los legisladores se les elija directamente con el voto popular. Pues eso ya pasa, incluso a los plurinominales. Hasta donde yo me acuerdo, para asignar diputados plurinominales, pues lo que se hace es tomar en cuenta los votos, es decir, los diputados plurinominales no caen de Marte. Dicen que lo que quieren es evitar que votes por la lista del partido. Bueno, esa es otra discusión, se puede resolver de maneras menos complicadas para el ciudadano, porque votar lo que ellos están planteando en las diputaciones es ya no votar una sola vez como ocurre hoy por diputados, sino 4 veces, una por el diputado de mayoría, otra por el partido para la representación proporcional y otra por un hombre y por una mujer. ¿Qué te quiero decir? Entiendo la preocupación, pero eventualmente podría haberse empujado más bien a mecanismos de democracia interna de los partidos para que no sean las cúpulas partidistas las que designen las listas. Pero mira, a mí me preocupa, que desaparezca en la representación proporcional en el Senado, porque eso provocaría, con los resultados electorales de 2024, que Morena, el Verde y el PT ya tuvieran en automático 2/3 partes sin tener que recurrir a esos a las maniobras que hicieron. maniobras No tendrían que mafiosas, comprar a nadie. A nadie. Pero además en diputados hay una trampa. Déjame tratar de explicarlo, es técnicamente complejo. No es lo mismo repartir 200 diputaciones en una sola bolsa, que te implica un costo determinado por elector, por diputado, a hacerlo en 3 bolsas, como se presente, una para migrantes, otra para los primeros perdedores y otra con listas abiertas. Porque al dividir en 3 bolsas, lo que hace es naturalmente elevar el costo de cada diputado. A los partidos les costaría el doble de votos acceder a esas diputaciones, y esto evidentemente perjudica a los partidos pequeños y beneficia al partido mayoritario. Así que yo creo que mecanismos para mejorar la representación, para empoderar al ciudadano, hay muchos, pero también es cierto que en donde hay listas abiertas, Sergio, se provoca que los candidatos de un mismo partido empiecen una lucha fratricida que acaba rompiendo la disciplina partidista. Es decir, unas cosas por otras, pero yo creo que al final lo más preocupante es que se pretenda imponer una visión y no haya habido una discusión, digamos, que retome las preocupaciones de los distintos partidos políticos y sobre esa se construye una salida consensuada y pactada. El hecho de que hoy tengan un problema con el Verde y el PT, que son sus aliados en la coalición gubernamental, habla de una reforma muy mal procesada que puede acabar generando problemas en donde no los hay. Porque hoy, Sergio, los problemas no están ya, afortunadamente, en las reglas del juego ni en las elecciones. Lorenzo Córdoba, expresidente, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, especialista en temas electorales, gracias por esta conversación. Al contrario, encantado, Sergio. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.